Pasamos ahora a ver lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, como se los expliqué en el video anterior, dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto es en fórmula. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Si nos piden fuerza haciendo despeje, fuerza es igual a masa por aceleración. Esta cantidad está dividiendo, pasa para acá multiplicando y nos queda masa por aceleración. Ahora de aquí, si nos piden la masa es igual a fuerza sobre aceleración. La aceleración está multiplicando, pasa dividiendo. A quiere decir aceleración, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. La F es fuerza, la fuerza va en newtons. La M es masa y las unidades de la masa son kilogramos. Ahora vamos a resolver unos problemas donde vamos a aplicar las fórmulas mencionadas anteriormente. Vamos a comenzar con dos problemas relacionados con segunda ley de Newton. Tenemos aquí el problema 1. Dice, un vehículo de 4.200 kilogramos acelera a una razón de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la fuerza con que acelera el vehículo? Les vuelvo a sugerir, siempre anoten los datos que les dé el problema. Escríbanlos aquí. Tenemos de datos que la masa es igual a 4.200 kilogramos, que la aceleración es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado y nos piden la fuerza. En este caso, pues vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Aquí le puse fórmula es igual a F es igual a M por A. Fuerza es igual a masa por aceleración. Hacemos la sustitución correspondiente. Tenemos la masa que son 4.200 kilogramos por la aceleración que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos indica que es una multiplicación. Por lo tanto, la fuerza es igual a la multiplicación de 4.200 por 1.5, que nos da 6.300 newtons. El newton se forma de juntar kilogramo con metros sobre segundo al cuadrado. O sea que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El problema 2 nos dice, una fuerza de 2.000 newtons actúa sobre una caja acelerándola a un ritmo de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos preguntan cuál es la masa de la caja. Datos, fuerza igual a 2.000 newtons. Aceleración es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado y nos piden la masa. Tenemos aquí fórmula, vamos a aplicar esta. Masa es igual a fuerza sobre aceleración, que es la que escribí aquí. Sustituimos los valores, la fuerza son 2.000 newtons, la aceleración son 5 metros sobre segundo al cuadrado. 2.000 entre 5 son 400 kilogramos. Problema número 3. Un peso de 900 newtons se coloca a 3 metros del soporte de una balanza. Pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que debe aplicarse en el extremo opuesto a 4 metros del soporte para equilibrar la balanza? Datos tenemos, el peso es una fuerza. Fuerza 1 igual a 900 newtons. Una distancia 1 que son 3 metros. Nos piden la fuerza 2 y nos dan la distancia 2 que son, en este caso, 4 metros. Aquí dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Es la fuerza número 2. Les vuelvo a recordar, el peso es una fuerza hacia abajo. Y también pues, sus unidades son newtons. En lugar de poner peso, entonces ponemos F, F1. Hacemos un dibujito, una balanza es esto. Recuerden que para que esté en equilibrio debe tener lo mismo en los dos lados. Aquí tenemos el soporte y tenemos una fuerza que va hacia abajo, son 900 newtons y nos piden la fuerza 2.
tenemos una distancia aquí de 3 metros y una distancia acá de 4 metros. La fórmula es la de la balanza que les describí anteriormente. Fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. Si despejamos, en este caso que nos piden la fuerza 2, la distancia 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia esta parte. Por lo tanto, nos queda que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por distancia 1 entre la distancia 2. Hacemos la sustitución de los datos correspondientes y tenemos que F1 son 900 newtons, la distancia 1 son 3 metros y la distancia 2 son 4 metros. Realizando las operaciones, multiplicamos 900 por 3, que son 2700, y eso lo dividimos entre 4 y nos da que la fuerza 2 equivale a 675 newtons. En el problema 4 nos dice que una lámpara de 800 newtons cuelga de una cadena que se encuentra sujeta al techo. ¿Cuál es la magnitud de la tensión en la cadena? En este caso no hay que realizar ninguna operación. Tenemos el techo y aquí tenemos la cadena que está colgando con la lámpara. La magnitud de la tensión es la misma. Son 800 newtons. ¿Por qué? Porque es la fuerza que está soportando aquí. No hay que hacer ninguna operación. Es la misma magnitud. Pasando al problema 5. Dice, una persona desea levantar un objeto de 150 newtons con ayuda de un torno cuyo radio del cilindro es de 20 centímetros. ¿Qué fuerza debe aplicar la manivela de radio igual a 50 centímetros? Tenemos aquí el peso W, 150 newtons. Tenemos el radio, que es de 20 centímetros. Nos piden la fuerza y nos dan el radio aquí de la manivela, que son 50 centímetros. Las unidades deben de ir en metros. Hacemos la conversión, 20 centímetros es igual a 0.20 metros y 50 centímetros es igual a 0.50 metros. Ahora, tenemos la fórmula. Tenemos F por R minúscula es igual a W por R. Estas fórmulas están en el video anterior, para que, por cierto, hagan su formulario. De aquí despejamos F. Si la R, que es el radio de la manivela, está multiplicando, pues pasa dividiendo y nos queda que la fuerza es igual a W por R sobre R. F es igual a 150 newtons, que tenemos aquí, por la R mayúscula, que son 0.20, entre la R minúscula, que son 0.50. Haciendo las operaciones, 150 por 0.20 entre 0.50 nos da que eso es igual a 60 newtons. Entonces la magnitud de la fuerza son 60 newtons. Problema 6 dice, el peso de Juan es de 850 newtons. ¿Cuál es su masa? Considera gravedad como 9.8. Lo que les mencionaba anteriormente. Aquí sí dice que pongamos la gravedad como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Datos. El peso es con la letra W. W es igual a 850 newtons. Nos piden la masa y la gravedad, que vale 9.8. La fórmula es W es igual a masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Si nos piden la masa, hacemos un despeje. La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que masa es igual a W sobre gravedad. Sustituimos los valores. Tenemos que W son 850 y la gravedad son 9.8. Al realizar la división nos queda que nos da 86.7 kilogramos y ese es el peso de Juan. 86.7 kilogramos. La pregunta 7 dice, un niño juega con una patineta, se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo y su energía cinética es de 70 joules. ¿Cuál es la masa del niño? Datos. Tenemos la velocidad igual a 2 metros por segundo. Nos da la energía cinética, que son 70 joules, y nos piden la masa.
La fórmula de energía cinética es masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Haciendo el despeje para determinar la masa, el 2 está dividiendo, para acá pasa multiplicando, y la velocidad está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, nos queda que masa es igual a 2 veces la energía cinética sobre la velocidad. Por último, hacemos la sustitución de los valores y tenemos que la masa es igual a 2 por energía cinética, que en este caso son 70, entre la velocidad al cuadrado. Recuerden que elevar al cuadrado es la cantidad por la misma cantidad. Hacemos la multiplicación, 2 por 70, que son 140, entre 4, porque 2 al cuadrado son 4, y nos arroja que son 35 kilogramos. Y esa sería la masa del niño. La pregunta 8 dice, ¿cuál es la energía potencial de una bolsa de 20 kilogramos colocada a 9 metros de altura? Los datos: masa igual a 20 kilogramos, una altura de 9 metros y nos piden la energía potencial. La fórmula de energía potencial es masa por gravedad por altura. Está para sustituir directamente los valores. Toda esta operación es una multiplicación. Si se fijan, aquí no nos dieron dato de gravedad. Vamos a acomodarla como 9.81. Tenemos la masa, que son 20 kilogramos, la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que son 9 metros. Al hacer las operaciones, 20 por 9.81 por 9 nos arroja que la energía potencial es igual a 1765.8 joules. Por último, aquí dice el problema 9. ¿Cuál es el trabajo que se realiza para levantar una bolsa de 18 kilogramos hasta una altura de 3 metros? Nos dan de datos la masa, que son 18 kilogramos. Nos dan una altura de 3 metros y nos piden el trabajo, que aquí es igual. La fórmula de trabajo dice que trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso tenemos la distancia, que viene siendo la altura, pero nos falta la fuerza. Como no nos la dieron, vamos a ocupar esta formulita que dice fuerza es igual a masa por aceleración, que es la que les expliqué aquí en segunda ley de Newton. Determinamos la fuerza. La masa son 18 kilogramos por la aceleración. En este caso es la aceleración de la gravedad, que es 9.81. Hacemos la multiplicación de 18 por 9.81 y nos arroja que la fuerza es igual a 176.58 newtons. Una vez obtenida la fuerza, nos vamos a aplicar la fórmula de trabajo es igual a fuerza por distancia, como está especificado aquí. Entonces tenemos que el trabajo es igual a la fuerza, que son 176.58 newtons, por la distancia, que en este caso es la altura, que son 3 metros. Al hacer esta operación, nos arroja que el trabajo es igual a esta cantidad, 529.7 joules. Pues bien, ahora les vuelvo a recordar, denle una leída a la teoría, y de actividades es los reactivos que están al final del bloque número 2. El bloque 2 de su guía corresponde a lo que son las fuerzas. Nos vemos la próxima clase.